Doctor, bienvenido. Bueno, para empezar, a todo el mundo sorprendió luego de todos los comunicados que se han dado, que han sido efímeros, es cierto, pero que trataban de mostrar como que las cosas no eran tan graves. Y bueno, se sorprenden con la aprehensión de estas 4 personas que son altos ejecutivos del banco y luego se comunica esta intervención. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Está bien lo que se ha hecho? ¿Corren los parámetros de la legalidad? Hola, estimado César, buenos días y por tu intermedio un saludo a todos los que nos escuchan y nos pueden ver a través de las redes sociales. La, eh, Podemos decir que hemos ingresado a una situación que la norma lo permite, pero antes debió agotarse algunas instancias administrativas para llegar al proceso de intervención. La ley del sistema de servicios financieros establece 3 elementos para afrontar algún tipo de situación con los bancos o entidades financieras, incluyendo las cooperativas. El primero de ellos es la regularización, el segundo de ellos es la intervención. Dentro del proceso de intervención hay 2 mecanismos de solución de ese impasse financiero y finalmente el proceso de liquidación ante el agotamiento de esas fases administrativas que le corresponde a la AFI llevar adelante. Como tú muy bien dices, estamos sorprendidos de esta toma de decisión porque he revisado desde temprano el comportamiento comunicacional de la AFI frente a todo el pueblo boliviano y en todo ello la AFI afirmó categóricamente que existía solidez en el sistema financiero. Uno, que existía el cumplimiento de la norma por parte del sistema financiero, que los créditos de los dineros o depósitos de los ahorristas está protegido y toda esa serie de situaciones que fueron comunicadas a través de los medios de prensa, tanto mensajes escritos y mensajes verbales en los medios de prensa, por parte del director ejecutivo interino de la ASFI. Ahora bien, como te mencioné, este es el segundo paso que se toma en un proceso de esta naturaleza. Lo primero que debió hacerse es un proceso de regularización. Y de acuerdo a lo que se conoce desde anoche y conforme el contenido o justificativo legal del mandamiento de aprehensión que fue publicado en las redes sociales, se lo está procesando o iniciando el proceso investigativo por el delito financiero establecido en la ley del sistema financiero incorporado al Código Penal en el artículo 363 cuarter, inciso B, que tiene como el título uso indebido de influencias para otorgación de crédito. Esto, en términos sencillos, vienen a ser los famosos créditos vinculados, que antes no existía una regulación expresa, pero a partir de esta norma incluyen el famoso crédito vinculado. Pero también en otro medio de prensa anoche salió que esto nace producto de unas tarjetas de crédito o sobregiro de tarjetas de crédito de una señorita, de una persona del sexo femenino, que no es necesario darlo el nombre, y del cual se había sobregirado cerca de $1 millón aproximadamente, más o menos. Ahora, aquí está lo contradictorio del accionar de la ASFI. Si durante el mes de marzo indicaba que el sistema financiero estaba robustecido, que patrimonialmente la banca estaba solvente y particularmente un banco no tenía ningún tipo de riesgo por la situación y el coeficiente patrimonial frente a las obligaciones o depósitos de sus ahorristas, el análisis sería el siguiente. Más aún cuando esa tarjeta de crédito que indica algún medio de prensa fue sobregirada a una persona que tiene 21 años por $1 millón, pero esa no es toda la parte de la información, no es la información completa. La información completa es que inició un proceso de regularización de eso
Y en pleno proceso de regularización, ¿qué es un proceso de regularización? Una llamada de atención al banco. Hey, banco, he detectado esta operación sospechosa, le llaman over limited, que sobrepasó los límites establecidos en su obligación con el banco o en los límites permitidos para obligarse con el banco. Entonces el banco tiene los mecanismos de descargo y los presentó, los mecanismos de descargo, inclusive llegó a una audiencia de amparo constitucional. ¿Por qué? Porque el banco alegaba en su defensa, y esto lo estoy rescatando de todos los medios de prensa que he investigado desde anoche, el banco alegó en su defensa que esa operación, que a criterio de la AFI constituía un riesgo, $1 millón, sin embargo esa operación ya estaba pagada, es decir, el riesgo había desaparecido. Por lo tanto, al estar pagada la obligación, la tarjeta de crédito, que generó un riesgo momentáneo, al estar cancelada esa tarjeta de crédito pagada, desaparece el riesgo. Por lo tanto, el proceso de regularización quedaría extinguido. Sin embargo, hemos escuchado anoche un medio de prensa y vamos a estar atentos a lo que diga la AFI en su conferencia de prensa a las 9 de la mañana, están utilizando ese proceso de regularización extinguido por subsanación para iniciar este proceso penal. Entonces, eso llama poderosamente la atención. Si la AFI aseguraba que el sistema financiero es solvente, y ese banco en particular era solvente, por $1 millón que ya está cancelado, deja de ser solvente, o sea, no guarda relación. Entonces, hay algo más allá, y ya esta es una opinión, no soy un boliviano alejado de la realidad y de lo que vivimos, sino ya me obliga a pensar qué es lo que viene o qué es lo que pretende el Estado boliviano a través de la AFI con esta medida impactante, social y económicamente va a ser un impacto negativo, más de lo que estamos. ¿Por qué? Porque va a haber empleados de la institución financiera intervenida que van a tener que cesar de sus puestos de trabajo. Y eso va a generar mayor desempleo. El otro elemento, un proceso de intervención dura años. Disculpen por mi perrito. Un proceso de intervención dura años. Y al durar años genera mayor incertidumbre en la recuperación del dinero de los ahorristas. Anoche recibí varias llamadas de personas que tienen a partir de 3, 6 dígitos y más en ese banco. Entonces están preocupados por esa situación. Y esta situación que nos madrugamos esta mañana a las 6:50, 6:45 de la mañana en la intervención en la oficina principal del AFI en la avenida Banzer, pasando el Cuarto Anillo, o sea, genera mayor incertidumbre. No calma la situación, porque además, un aspecto, los delitos financieros son personales y solamente alcanzan los ejecutivos mencionados. Ahora, yo anoche mencionaba en mis redes sociales que los demás ejecutivos, incluyendo el síndico, no escuchen o dejen de escuchar alguna recomendación de renunciar a sus cargos para tratar de salvarse de un proceso penal, porque ahí perjudicarían a la institución como institución financiera por las pólizas de seguro que tiene. Voy a tratar de ser lo más sencillo posible. Los altos cargos en la administración privada, sobre todo en el banco, se encuentran de cierta manera asegurados por cualquier tipo de actuación fuera de norma o más allá de la norma. Es decir, por infidelidad de empleado, por la AAA y por responsabilidad civil. Así lo recomienda la misma ley, así lo recomiendan organismos internacionales. Ahora, si el banco y las demás funcionarios que están en la mesa directiva, incluyendo el síndico, renuncian, van a generar una situación negativa para minimizar el riesgo en esa póliza. Lo que debió hacer la AFI era agotar el proceso de regularización y, si volvemos al inicio, ese proceso de regularización por un crédito de 9 millones en tarjeta de crédito ya estaba agotado, ya estaba extinguido.
Entonces, veo un error administrativo de la AFI en el manejo de esta crisis financiera, no financiera, en esta crisis de liquidez de un banco momentáneamente. Entonces, si el banco cometió el error comunicacional de no afrontar directamente con información veraz, pronta y oportuna la situación a través de sus personeros o comunicadores respectivos, lo mismo está cayendo, en el mismo error está cayendo la AFI con este tipo de situaciones que están generando y van a generar mayor incertidumbre. Doctor, ayer se hablaba también de que uno de los detonantes para que comience toda esta intervención, la aprehensión, etcétera, etcétera, tenía que ver con ese comunicado del banco que ponía a disposición del público sus bienes, es decir, ponía a la venta sus inmuebles. Pero esto llama la atención porque días atrás es el señor Richter, el vocero presidencial, el que les sugiere hacer esto, y cuando lo hacen, como que se desmorona todo. A ver, el Estado plurinacional, a través de sus 4 órganos, y uno de ellos, que es el órgano ejecutivo dentro del cual está el vocero presidencial Richter, y recomienda, y como posición institucional del presidente Arce, da una opinión pública que está permitida por la norma. Es una forma de generarse liquidez. Obviamente tiene que pedir autorización a la AFI para vender ese inmueble, pero es un tema de trámite interno administrativo. Es más, eso, además, eso es bien visto desde el punto desde el punto de la buena fe administrativa. Es bien visto porque está realizando todos los actos administrativos para no perjudicar a sus ahorristas, a sus usuarios de los servicios financieros, a sus clientes, el banco. Está poniendo a disposición. Entonces, y al día siguiente o a los pocos días viene esta intervención, ¿no es cierto? En disonancia y en total contrasentido de lo recomendado por el propio gobierno. O sea, la AFI toma partida de manera diferente a la recomendada por el propio gobierno. Entonces, veo una total contradicción e incoherencia administrativa respecto a la AFI frente a la recomendación que dio el Estado a través del vocero, que es un mecanismo permitido por la ley, lo que dijo el vocero. ¿Ok? Entonces, y lo peor de todo, reitero y disculpa que sea machacón en ese sentido, lo peor de todo, utilizan la operación de overlímite de la tarjeta de crédito, que como te mencioné al inicio, ya está cancelada, ya está pagada, ya está cubierta, desapareció el riesgo. Entonces ahí hay una simple sanción administrativa económica, que tengo entendido que lo sancionó, pero más allá de eso ya desaparece ese riesgo. Cosa diferente si existirían concurrencia de actos similares del mismo banco, repetitivos, y dejando de lado o no prestando atención a las recomendaciones que le pudo haber dado la AFI. Pero de lo que se escucha en los medios de prensa, de lo que presté atención a uno de ellos cuando lee una parte de la denuncia, solamente está hablando de esa tarjeta de crédito, que reitero está pagada. Ahora, doctor, ¿qué pasa con la gente? Anoche la gente se enteró y fue a hacer vigilias, como era de esperarse, a las puertas de la entidad bancaria en todas sus sucursales. Pero ¿qué va a pasar con la gente? Dentro de los puntos que se leían esta mañana, hablaba de que quedan interrumpidos los plazos, las caducidades y otros. Además, ¿qué va a pasar con el que se prestó plata y qué va a pasar con el que tiene su plata en el banco? Estimado César, hay que dividir esta situación en los siguientes escenarios. No se suspenden los plazos, ¿ya? Lo que simplemente hay, y hay que decirlo con claridad y total y absoluta verdad de la situación. Yo he trabajado, yo he sido asesor de 3 bancos, peleo con los bancos por operaciones que hacen de manera incorrecta frente a unos clientes, pero más allá de eso, existe una ley que establece los plazos, que no es la ley del sistema financiero, es el Código Procesal Civil, el Código Civil, donde establece que
La prescripción empieza a correr desde que el acreedor tenía la opción de empezar a cobrar y negligentemente pasó los 5 años y dejó de cobrar. ¿Ok? Entonces, una resolución administrativa no suspende esos tipos de plazos porque está por debajo de una ley. Y esto puede beneficiar a los deudores o puede perjudicar a los deudores, depende de la situación. Entonces, no se suspenden los plazos. Lo que puede dar el banco aún no conocemos la resolución de intervención, el banco es simplemente tolerancias para generar el posicionamiento de sus nuevos funcionarios para empezar a gestionar el proceso de cobranza o transferencia de cartera o otras medidas similares, digamos, ¿no? Que pueden fusionar por absorción los bancos, etcétera. Hay formas en ese sentido. A ver, doctor, para que quede claro, yo que me he prestado plata de fácil y tengo que pagar mi cuota mañana, ¿eso debo seguir haciéndolo porque si no corro otro tipo de riesgos? Correcto. Tiene que seguir cumpliendo su obligación conforme la tiene pactada, en los plazos, en el cronograma de plazos ya establecido, con la sugerencia de que si puede realizar pagos anticipados sin modificar su cronograma de plazo final, hágalo. Recomendación para el público: sigan pagando sus obligaciones conforme las tenía pactadas. No modifique su plazo final de la operación. No modifique su plazo final de la operación. Cuando usted vaya a pagar a la ventanilla del banco, ¿ok? Diga, quiero mantener el plazo de vigencia de mi operación final 5, 10, 15, 20 años, etcétera, y solamente quiero pagar la cuota o un poco más de capital de la cuota siguiente. ¿Ok? Va a disminuir mi capital, pero no me va a modificar mi plazo. No pidan modificar el plazo final. Primera recomendación. Segunda recomendación: si tiene plata en el banco, si tiene dinero en el banco y también el banco, mejor dicho, usted debe al banco por tarjeta de crédito, por algún tipo de otra operación en el mismo banco, es decir, usted es acreedor y el banco también es acreedor, lo correcto es que se apersone al banco y firme una instrucción, una carta indicando que de la cuenta número tanto, en boliviano, caja de ahorro, cuenta corriente, se debite la suma número tanto, la cuantía número tanto, para pagar el crédito número tanto. ¿Ok? Perfecto. Y si con ese pago está pagando totalmente la operación de tarjeta de crédito, es la última cuota de mi compra de mi casa, es la última cuota que estoy pagando de mi vehículo, va a ser lo siguiente: si es tarjeta de crédito y con eso pagó todo, entrega el cartón, que lo rompan el plástico, que lo quebren, lo rompan en su delante de usted y le den un certificado de no deudor. Y no lo pierda durante los próximos 10 años. Muy bien. Tarjeta de crédito. Vamos a las otras operaciones. Si con ese dinerito que usted tenía, pagó, le reitero, la última cuota y ya pagó su crédito hipotecario, su crédito de vivienda, su crédito de vehículo, ¿ok? Después de realizado el pago, le van a dar la papeleta. Esa la va a guardar durante 10 años. Y va a hacer lo siguiente: ahí mismo, en un formulario en el banco, va a instruir que le den tres cosas. Primero, un certificado de no deudor. Segundo, que le devuelvan sus títulos de propiedad de su vehículo, de su casa, de su moto, de su camión, de lo que hubiera dejado en garantía porque está pagando totalmente ese crédito. Tercero, que le extiendan la minuta de cancelación por pago total del crédito. ¿Ok? Ese comprobante de pago, esa solicitud, no la pierda. Y mejor si se anotan el nombre y cargo del funcionario que los atendió. ¿Ok? Perfecto. ¿Y guárdenlo durante 10 años, porque el proceso de intervención no es sencillo. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es lo que más preocupa en este momento a la gente. ¿Qué pasa con los que tienen sus ahorros ahí? Les habían dado un plazo, hasta mayo van a poder sacar su plata.
Pero ¿qué pasa ahora con la intervención? Ahora bien, al nombrar interventor, por favor, y permitime que haga un pequeño elemento. La ley del servicio financiero en el artículo 573 establece un seguro para los créditos, establecido en UFB. Actualmente, al día de hoy, son aproximadamente más o menos, ese seguro cubre obligaciones que tiene el banco con con las personas que tiene DPF, con las personas que tiene caja de ahorro, con las personas que tiene cuenta corriente, que tengan dinero ahí, hasta, y escúchese bien, hasta 80.000 bolivianos aproximadamente, más o menos, dependiendo el tipo de UFB, al tipo de cambio y al tipo de eso. Pero ese proceso de devolución de hasta 80.000 bolivianos lo manejará el interventor en coordinación con el Ministerio de Economía y de acuerdo a las solicitudes que se vayan presentando al banco pidiendo la devolución de esos dineros. Vamos a los siguientes 3 ejemplos. Primer ejemplo, yo tengo 10.000 bolivianos o tengo en dólares. Si es a dólares, al tipo de cambio oficial, por favor. No te van a devolver en dólares, te van a devolver en boliviano. ¿De acuerdo? Primer elemento. Si tengo en 10.000 bolivianos o el tipo de cambio en dólares que sea 1.300, 1.500 bolivianos, dólares aproximadamente, que sean 10.000 bolivianos. Mando la carta, pido la devolución, ¿ok? Y tengo ahí 2 mecanismos. O establezco el plazo, yo al banco le establezco el plazo por más que esté en proceso de intervención, y si no me satisface dentro de ese plazo, yo puedo iniciar el proceso ejecutivo de cobranza hacia el banco, lo demando al interventor por cesación de pago, inicio el proceso ejecutivo de cobranza, pudiendo rematar, adjudicarme el inmueble, etc. Si el interventor me responde indicándome que en el plazo solicitado por mi persona le vamos a devolver utilizando el crédito establecido en el artículo 573 y me devuelve, llega ese día y me devuelven, ahí se acaba la historia. Segundo ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo 100.000 bolivianos o su equivalente en dólares al tipo de cambio oficial de aquel momento en que voy a hacer mi pedido? Solamente me van a poder devolver 80.000 bolivianos a través de ese seguro. Pero, vuelvo al ejemplo anterior, ya es potestad del titular de ese crédito de mandar al banco y ingresar a un proceso ejecutivo de cobranza para recuperar a través de una subasta y remate de ese inmueble o adjudicárselo. Lo mismo ocurre en montos superiores, solamente le van a devolver hasta 80.000 bolivianos, no se sabe cuándo, porque aún tienen que contabilizar y verificar la credibilidad de esa operación financiera que usted indica, en qué fecha pidió la devolución, cuántos están registrados. O sea, es un proceso moroso. Por eso decía hace un momento, todo tipo de transacción, y me incluyo. Yo tengo una tarjeta de crédito en el banco, hoy día voy a ir a sentarme y a pagar y dejarme la tarjeta de crédito y pedir el certificado, y eso lo voy a guardar durante 10 años. Porque ha ocurrido, la experiencia cercana a los procesos de liquidación de banco, ha ocurrido que por más que uno tenga el documento de certificado de pago, la documentación interna vuelve a nacer y pueden seguir cobrando el banco, entonces uno tiene que defenderse a través de ese certificado de pago. Ha ocurrido. Me ha tocado defender esas operaciones de cliente. Entonces, son situaciones que en vez de agilizar la estabilidad de liquidez del banco, de liquidez, es decir, de tener dinero para devolver a los ahorristas, demora. Y eso va a generar incertidumbre, más largas colas y más lo que hemos podido ver hace pocos días y hace pocas horas atrás. Doctor, la última, ¿ya no existe el banco fácil a partir de la intervención? Eso te podré responder cuando conozcamos la resolución de intervención que tiene que incluir en la denominación o en el nombre Banco Fácil Sociedad Anónima,
intervenido o intervención. A partir de que se añada en toda la nomenclatura en intervención, podremos afirmar recién que es un banco intervenido. Ahorita, en este momento, a las 9 ahí la conferencia de prensa, ahí vamos a ver cuál es la determinación oficial de la AFI en ese sentido. Pero, reitero, es un proceso moroso, engorroso, perjudicial para los tenedores de DPF, de dinero en efectivo. No era correcto en este momento, más aún la situación económica en que vivimos, ¿no? O la otra especulación, porque puedo pensar libremente y permitime, por favor, es que hay algo más allá de esto. Hay una crisis que está, o una dictación de normas que se vienen para utilizar este proceso de intervención de la AFI para justificar esa famosa ley de enriquecimiento ilícito, muchas cosas, muchas variables. No llega en un momento oportuno esta, vamos a llamarla en este momento, sujeto a corrección, intervención del banco. Doctor, yo le agradezco por la explicación que nos ha dado y bueno, a ver, esperemos a ver qué es lo que dicen la ASFI para tener una luz clara de qué es lo que va a pasar. Le agradezco mucho, doctor. Gracias a ustedes, César, y a sus órdenes.